Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un tiempo de celebración más. Queremos hoy expresar nuestra gratitud a Dios porque sabemos que Dios ha sido bueno y lo seguirá siendo. Él es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y le agradecemos a Él por una oportunidad más que nos permite de llegar hoy hasta sus hogares y juntos poder celebrar al Señor, alabanza y adoración. Así que le damos una cordial bienvenida a este tiempo. Ubíquese ahí en su casa con su familia para que podamos juntos no solo escuchar la palabra del Señor, sino también podamos alabarlo, podamos exaltarlo, podamos orar, como si estuviésemos aquí reunidos todos, pero cada uno desde su casita podamos en un solo espíritu, en un solo corazón, adorar al Señor y exaltarlo. Saludamos también a cada una de las personas que nos ven fuera de este municipio de Puerto Salgar, personas que de pronto se conectan con nosotros desde Medellín, desde otros lugares de Colombia. Desde San Roque también damos un saludo a los hermanos allí. Hay algunos hermanos que se conectan, Dios les bendiga. Hay personas que nos ven incluso desde el exterior, Dios les bendiga también a cada uno de ustedes. Y a la persona que de pronto piensa que por casualidad, por equivocación ha llegado a este tiempo, déjeme decirle, no es casualidad, no vaya a salir, porque Dios tiene hoy una palabra especial para tu vida y para tu corazón. Quiero comenzar este tiempo leyendo unos versículos de la palabra del Señor y luego quiero que usted me acompañe orando y entregando y consagrando este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 107: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y mire esta promesa: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén y amén. Quiero dejar hasta ahí esta porción de la escritura y decirle, mis amados hermanos, no hay mayor razón, no hay mejor razón para alabar y adorar a Dios, y es entendiendo que tenemos un Dios que es bueno y que su misericordia es para siempre. Independientemente, hermanos, si el Señor responde a nuestras peticiones o quizás se tarda un poco, según pensará usted, Dios es bueno. Escúchame, el hecho de que estés con vida, de que tengas salud, de que estés ahí en tu casa, de que llegue esta señal, hermanos, y de que puedas disfrutar de muchas cosas, es porque Dios es bueno. Por favor, yo quiero que usted lo repita ahí donde usted está. Diga conmigo: Dios es bueno. Vamos, dígalo nuevamente: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén y amén. Vamos a orar, vamos a orar. Queremos también, antes de orar, regalar un saludo a los hermanos del campo que también nos sintonizan allí en este tiempo de celebración. Mis hermanos, Dios les bendiga. Los hermanos de las veredas, bienvenidos también a este tiempo de celebración. Vamos a orar y vamos a adorar al Señor y vamos a reconocer que nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra y oremos al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Queremos agradecerte, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, tu bondad se refleja en todo lo que hacemos. Tu
bondad se refleja en todo lo que somos, Señor. En lo que vemos alrededor, ahí está reflejado tu fidelidad, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Tal vez al levantarnos temprano y escuchar los pajaritos cantar, tal vez al levantarnos y saber que estamos bien, que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos fuerzas. En todo esto, tu bondad se deja ver en medio de nuestras vidas, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Y no tengo palabras, Señor, para agradecerte tanta bondad y tanto amor a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por el que se conecta en este tiempo. Gracias, Señor. Solo tú sabes y conoces lo más profundo de nuestro corazón. Pero permítenos en esta noche ser instrumentos de adoración para ti. Permítenos ser instrumentos que podamos adorar y exaltar tu nombre. Y como un día tú preguntaste o le dijiste a los discípulos: si ustedes quieren también se pueden ir. Y Pedro expresó estas palabras y dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo nuestro Dios tiene palabras de vida. Solo tú, solo. Aleluya. Oh, aleluya. Solo tú tienes palabras, palabras de vida, palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Levanta tus manos allí donde te encuentras y dile: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti estamos seguros, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.
quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Cristo, Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Señor, a ti es toda la gloria. No tenemos más a dónde ir, Señor, sino solo a tu presencia, porque solo tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, gracias. Te damos a ti el honor y la alabanza por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Esa es la confianza, mis hermanos, que tenemos. Solo en Él podemos encontrar palabras de vida eterna. Y qué bendición, hermanos, cuando podemos reconocer eso como pueblo de Dios, como pueblo del Señor, y podemos darle toda la gloria a nuestro Rey. Yo le invito que por favor ustedes salte conmigo al Señor, exaltemos juntos al Rey de Reyes y al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a cantamos para exaltar tu nombre.
Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres, porque tú eres, porque vivimos hoy y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres, porque tú eres, porque vivimos hoy y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te alabamos, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchan cuando cantamos para exaltar y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Exaltamos al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Qué bendición, porque yo sé que juntos exaltamos el nombre del Señor. Ahí donde usted está, en su casa, en su trabajo, no sé en dónde se encuentra en estos momentos, pero déjeme decirte, exaltamos y honramos el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos, vamos entonces en esta noche a prepararnos para escuchar la preciosa palabra del Señor, la poderosa palabra de Dios. Así que yo le invito para que usted tome la Biblia, se prepare ahí con su cuaderno de apuntes y que juntos podamos hoy entonces aprender de la palabra del Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido hoy glorificar y exaltar tu nombre, porque nos permites hoy, Señor, estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque tú estás en este lugar para traer libertad, para traer, Señor, claridad, para traer vida, Señor, para traer bendición a cada corazón y a cada familia, para traer desafío a nuestros corazones y a nuestras vidas en el nombre tuyo, Señor. Así que hoy queremos en esta hora consagrar este tiempo, Señor, tu palabra, Dios mío, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas,
que podamos ser desafiados a través de tu palabra, Señor. Oh Dios, que podamos ser movidos por tu palabra, Dios mío. Que tu presencia en esta noche, Señor, sea hablando a nuestro corazón y a nuestra vida de una manera especial. Señor, declaramos despejadas las mentes, Señor. Todo aquello que quiera interponerse, todo aquello que quiera, Señor, traer confusión a nuestra mente, a nuestro corazón, Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos una completa libertad en esta hora. Declaramos una completa libertad en estos momentos, Padre. Te agradecemos, Señor, y te damos a ti el honor y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que por favor usted tome su Biblia y la abra en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, vamos a leer dos versículos de la palabra del Señor, el versículo 1 y el versículo 6. Son versículos muy conocidos para aquellos que de pronto ya han leído este pasaje anteriormente. El versículo 1 del capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí en el capítulo 1 el escritor nos está dando un significado de lo que es la palabra fe. Fe es certeza, fe es convicción. Y esas dos palabras son muy importantes en lo que es la definición de la fe. Pero también en el versículo 6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que tener dos requisitos. Primero, crea que le hay o crea que Él existe, y segundo, que Él es galardonador o que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, de un tema que yo he titulado manifestaciones de la fe. Todos sabemos entonces por la palabra de Dios lo que significa la palabra fe. La palabra fe significa certeza, la palabra fe significa convicción, pero no es simplemente certeza o convicción en argumentos propios, no es simplemente certeza o convicción en algo que yo pienso que es así, sino que es certeza o convicción en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Eso es fe. Por eso el versículo 6 está hablando allí de Dios. El versículo 1 no menciona a Dios, pero el versículo 6 sí lo menciona y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que la fe tiene como propósito agradar a Dios. La verdadera fe me lleva a mí a agradar a Dios, porque la verdadera fe me lleva a creer que Dios es real y que Él también recompensa a aquellos que lo buscan. Bueno, muy bien. Todo esto como para introducir entonces lo que es la fe. Pero vamos a hablar de las manifestaciones de la fe. Antes de seguir adelante, quiero decirle que la palabra fe tiene el origen de esta palabra es un origen hebreo y es un origen griego. Esta palabra está en el hebreo y está en el griego. En el hebreo es la palabra emuná, que significa firmeza o confianza. Eso significa la palabra fe en el hebreo. Y en el griego es la palabra pistis, que significa también creer confiadamente o la firmeza en la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad es Dios mismo. Entonces, todo esto, estos dos significados, para hablarles un poco entonces de lo que es la fe. Y quiero tomar esa porción del libro de Hebreos capítulo 11, del cual se ha hablado mucho y sé que usted ha escuchado muchas predicaciones, pero me llama la atención que en cada uno de los casos que se manifiestan allí de personas que manifestaron, que vivieron, que reflejaron su fe,
Esto me lleva a entender que hay verdades trascendentales que se esconden allí y que usted y yo podemos aprender también de ellas. Por eso le he hablado manifestaciones de la fe. Y voy a mencionarle rápidamente porque tengo varias que quiero compartir con ustedes. Tengo varias. La primera es que la fe refleja. Escúcheme muy bien. La fe se refleja. La fe me habla de testimonio. Escúcheme muy bien, la fe me habla de testimonio. La palabra testimonio es una palabra que se menciona aquí varias veces. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Entonces estamos hablando de algo que se refleja porque la gente lo puede ver. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. También dice el versículo 4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y luego dice por lo cual alcanzó testimonio, y nuevamente está allí la palabra testimonio. En el versículo 5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, dice la Biblia, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escúcheme bien, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, la palabra fe tiene que ver, una de las manifestaciones de la fe es que la fe se refleja. La fe no es algo simplemente interno, no es algo simplemente que yo pueda tener para mí mismo, sino que la verdadera fe es algo que impacta a otros. La verdadera fe tiene como propósito reflejar realmente la certeza y la convicción que yo tengo en las cosas de Dios y en agradar a Dios. Entonces, eso es muy importante. Ahora, lo segundo es que yo puedo ver que no solo la fe se refleja, sino que también la fe da entendimiento. En otras palabras, la fe trae claridad a nuestra mente. Y mire lo que dice el versículo 3. Por la fe entendemos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nosotros sabemos que una de las cosas que hoy en día se mueve fuertemente son las diferentes teorías que existen acerca del origen del universo. Algunos hablan de una explosión cósmica, otros hablan simplemente de un ciclo en el cual se fueron dando algunas cosas, otros hablan de un proceso de evolución y cantidades de teorías que existen acerca del origen del universo. Nosotros por la fe sabemos que el creador es Dios. Dios creó el universo y Dios constituyó todas las cosas. Entonces la fe me da entendimiento, la fe aclara mis pensamientos, la fe me da una certeza en que eso es así. Estoy corriendo rápidamente porque quiero llevarlos a otras cosas. En tercer lugar, yo puedo ver que también no solo la fe se refleja, no solo la fe da entendimiento, sino que también la fe sacrifica, o en otras palabras, la fe ofrece. La fe me lleva a ofrecer. Y eso es algo muy importante. Mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 17. El verso 4 dice: por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín su hermano. Hablando de la actitud del corazón, pero está hablando aquí del ofrecimiento. Fue por la fe que él ofreció a Dios. En el versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. En otras palabras, estamos viendo aquí entonces que la fe me lleva a ofrecer. ¿Y a quién voy a ofrecer? A Dios, porque entiendo que Él es real, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Recordemos que el versículo 6 que se menciona aquí en este pasaje es un versículo que conecta a todos los demás versículos de la palabra de Dios. Entonces la fe me lleva a ofrecer. ¿Cuántas veces nosotros decimos tener fe, pero no estamos dispuestos a ofrecer lo que Dios dice que debemos ofrecer?
Abel ofreció muy seguramente de su corazón. A Abraham se le pidió, pero él también lo ofreció, porque la fe se manifiesta de esas maneras, en ofrecer a Dios. Él tiene como el propósito el agradar a Dios a través de lo que nosotros ofrecemos, a través de lo que nosotros sacrificamos para Dios. Muy bien, en cuarto lugar, también otra de las manifestaciones de la fe es que la fe obedece. La fe lleva a que la persona sea obediente. El versículo 7 y el versículo 8 de Hebreos 11 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y escúcheme muy bien, aquí hay un hombre que duró muchísimos años preparando un arca, hablando de un diluvio que quizás nunca había ocurrido sobre la tierra. Dicen muchos que hasta el momento ni siquiera había llovido sobre la tierra. Así que hablar de un diluvio era hablar de algo loco en el momento. Pero este hombre escuchó la voz de Dios, creyó que Dios existía, creyó que Él recompensa a los que lo buscan y obedeció. Y como obedeció, se salvó él y salvó a su familia. Así que la fe me lleva a obedecer. Pero el versículo 8 también dice de Abraham. El versículo 7 habló de Noé, el versículo 8 de Abraham. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, aún sin saber a dónde iba. De Abraham vamos a estar hablando ahorita un poquito más adelante con respecto a esto mismo. Pero la fe, una de las manifestaciones de la fe es la obediencia. Muy bien, entonces llevamos 4 en cuanto a las manifestaciones de la fe. La fe se refleja, la fe no es algo escondido, la fe no es algo que nadie puede ver sino solamente yo. No, la fe se tiene que ver, la fe se tiene que reflejar. Si usted y yo somos hijos de Dios, si usted y yo decimos creer en Dios, si usted y yo decimos que Dios recompensa, que Dios promete y Dios recompensa a los que le buscan, pues tenemos que manifestarlo. La gente tiene que ver eso en nosotros, porque la fe se refleja. En segundo lugar, la fe nos da entendimiento. En tercer lugar, la fe me lleva a ofrecer. Y en cuarto lugar, la fe obedece. La fe obedece. Ahora, en quinto lugar, otra de las manifestaciones de la fe es que la fe fortalece. Mire lo que dice el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Acordémonos que esta era una mujer avanzada en años, dice, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que fiel era quien lo había prometido. Por eso le digo que todos los demás versículos del capítulo 11 están ligados al versículo 6, que hay que creer que Dios es real y que Él recompensa a los que le buscan. Así que aquí vemos a una mujer que en su manifestación de fe fue fortalecida por creer en Dios y por creer en lo que Él les había prometido a ella y a su esposo. Así que una de las manifestaciones de la fe es que la fe fortalece. Otra de las manifestaciones de la fe es que la fe bendice. La fe bendice. Y miren lo que dice el verso 20 y el versículo 21. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ahora el 21 dice: por la fe Jacob, ya no Isaac que fue su padre, ahora Jacob dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces vemos que otra de las manifestaciones de la fe es la bendición. Cuando yo creo que Dios es real, cuando yo creo que Dios, hermanos amados, bendice o Dios premia a aquellos que lo buscan, entonces esto me lleva a poner mi mirada también sobre mi generación, sobre la descendencia que Dios me ha dado y bendecirlos. Yo los bendigo porque sé que Dios es real. Yo los bendigo porque Dios ha prometido bendecir no solo mi vida, sino también mis
generaciones. Así que, hermanos, yo le motivo en el nombre del Señor: bendiga a sus hijos. Usted, hombre, varón de la casa, sacerdote de la casa, levántese y bendiga a su generación, bendiga a sus hijos. Ahora, si hay mujeres que me están escuchando, de pronto no tienen un compañero, un esposo con el que están viviendo, pero tienen allí sus hijos, levántese usted en el nombre del Señor, tome esta promesa y declare bendición sobre sus hijos. Pero esa bendición va ligada a creer que Dios es real y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Ahora, una cosa más es que la fe, en cuanto a las manifestaciones de la fe me lleva a hacer cosas inesperadas, ¿ya? Cosas que de pronto ni siquiera yo había pensado. Mire lo que dice el versículo 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido, dice, por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey, al faraón, que había dado la orden de matar a todos los niños hebreos que nacieran. Aquí vemos a unos padres entonces que no temieron a la orden del faraón y escondieron, hicieron algo inesperado. No sé, no me pregunte cómo lo harían, pero lo escondieron. La fe nos lleva, hermanos, a hacer cosas inesperadas. La fe a veces nos lleva a hacer cosas que incluso nosotros decimos: Señor, pero ¿qué hago? Y el Señor nos guía en lo que debemos hacer, hasta que a los 3 meses, ya entonces ellos, no pudiendo ocultarlo más, entonces lo pusieron allí aún por el río en una barquilla. Usted y yo conocemos la historia, pero me llama la atención la fe de esa familia, la familia de Moisés, porque había un propósito, porque ellos sabían que Dios era real y porque ellos sabían que Dios recompensaba a aquellos que lo buscaban. Una más: la fe me lleva a renunciar a aquellas cosas que no me convienen. El versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Usted y yo sabemos que cuando el niño fue puesto en el río, lo encontró la hija del faraón y lo crió como hijo suyo, y muy posiblemente ese iba a ser el próximo faraón. Pero él rehusó a eso. Él rehusó porque él supo que no era un hijo de los egipcios, sino que era un hijo del pueblo de Dios, y empezó a creer a Dios y rehusó, escúcheme, rehusó quizás a su propia identidad momentánea en la cual venía convencido que era, y empezó a buscar su identidad real. Y su identidad real era como un hijo de Dios, era como uno de aquellos del pueblo de Israel, pero Dios lo había levantado para que salvara a la nación de Israel. Así que la fe en unas manifestaciones nos lleva a renunciar en momentos determinados, aún a aquellos que usted y yo entendemos que no somos, sino que hemos sido llamados para hacer algo diferente. Una más: la fe lo que hace es que emprende cosas nuevas. El versículo 27 dice: por la fe él dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que vemos allí a un Moisés entonces emprendiendo algo nuevo para él. Ya él ahora va a salir de Egipto y tiene que enfrentarse a algo completamente diferente. Ya no iba a tener el cuidado, ya no iba a tener la protección, ya no iba a tener los recursos del faraón. Pero él entendió que ahora era un hijo de Dios, y que si Dios lo había llamado, que si Dios lo tenía para algo, Dios lo sostenía. Y esto es importante, porque en las manifestaciones de la fe me lleva a emprender cosas nuevas. Otra más: y es que la fe me abre caminos. Nosotros vemos entonces más adelante, este hombre Dios lo utiliza para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y llegan allí al mar, y en el versículo 29 dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y todos sabemos y recordamos ese momento donde Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que ya no clame más, que marchen, y usted levante esa vara y póngala allí sobre el mar. Y dice que se abrió en dos y se les abrió caminos. La fe, hermanos, abre caminos. La fe abre caminos donde parecen que no hay. La fe abre caminos, hermanos, donde usted no los ve, pero que si creemos que Dios es real y que Él recompensa a los que le buscan, sabemos que Dios va a abrir
caminos. También la fe derriba muros. Y en el versículo 30 dice la palabra del Señor que por la fe cayeron los muros de Jericó. Recordemos que esa fue, hermano, la primera ciudad amurallada que el pueblo derribó después de haber pasado el Jordán. Hermanos, un lugar, una ciudad bien cerrada, una ciudad bien protegida, pero que los muros cayeron por un pueblo que creía a las promesas del Señor. Por otra más es que la fe conquista, y eso es lo que vemos una y otra vez. De los versículos 33 en adelante vemos cómo eso sucede. Y también la fe me sostiene en mis convicciones. Y yo sí quiero leer estos versículos, del versículo 36 al versículo 40. La palabra del Señor me dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales este mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, y está nuevamente la palabra testimonio, mediante la fe, dice que no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. En otras palabras, hermanos amados, estas personas de las cuales se mencionan aquí murieron aún sin ver, hermanos, lo que Dios les había prometido. Y esto me habla de la convicción, y esto me habla de la certeza. Una de las manifestaciones de la fe justamente es eso: me sostiene en mis convicciones. Yo no estoy firme en mis convicciones simplemente porque vea, y si no veo, entonces me muevo y ya no creo esto. No me sostengo, no me mantengo firme simplemente por lo que ven mis ojos. Me sostengo, me mantengo firme en mis convicciones, mantengo con certeza, hermanos, porque sé que Dios es real, que Dios existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Hermanos, qué bonito es saber esto, qué bueno es saber esto en cuanto a las manifestaciones de la fe. Ahora, como lo decía, la palabra fe es firmeza, es certeza, es convicción. Y quiero llevarlo ya para terminar a 2-3 versículos de la palabra de Dios. El primero de ellos está en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 12. Allí encontramos entonces a Moisés, que está al frente de una de las batallas del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Y es la batalla contra Amalek, uno de los primeros enemigos que tiene que enfrentar el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Y quiero utilizar esa porción de la Biblia para hablar de fe. En el versículo 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Recordemos algo, y recordemos que la palabra fe en el Antiguo Testamento es la palabra emuná. Esa es la palabra fe. Y ahora esa palabra significa eso, firmeza. Y es la connotación que tiene este pasaje cuando las manos de Moisés se cansaron. Hur y Aarón tomaron sus manos, la levantaron y la tuvieron firmemente. Y esto hizo que el pueblo prevaleciera contra Amalek. Y aquí hay una verdad trascendental de la palabra del Señor con todo esto, mi hermano. Y la verdad es que la fe me lleva a prevalecer, a obtener firmeza contra los adversarios, contra los enemigos que nos tocan muchas veces enfrentar, y aquellos enemigos que nos quieren impedir que lleguemos a obtener la bendición que Dios nos ha prometido. Tenemos que recordar algo, y es que nuestra lucha no es física, nuestra lucha no es humana, nuestra lucha es espiritual. El segundo pasaje que quiero tomar es en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Todos sabemos, o por lo menos la mayoría conocemos, que Esther fue adoptada por su primo Mardoqueo.
Y allí en el libro de Esther, el capítulo 12, el versículo 7 dice, hablando de Mardoqueo, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahora, la palabra fe en el Antiguo Testamento viene, que es la palabra emuná. Esa palabra emuná tiene una raíz, y esa raíz es la palabra amán, y esa palabra significa tomarse de la mano de alguien, como un niño se toma de la mano de su padre. Y aquí justamente vemos este caso, un hombre que toma a su prima, la adopta como una hija suya, y ella confiadamente en él lo obedece en todo, porque está aferrada así de la misma manera, cree en él de tal manera como un niño cree en su padre, como un niño toma a su padre de su mano y se aferra y se deja llevar donde su padre lo quiera llevar. Ahí está impresa entonces lo que es la fe, y esto también nos enseña una verdad espiritual, y esa verdad justamente es eso. Usted y yo, cuando creemos, realmente debemos aferrarnos a Dios así como nuestro Padre, verlo como nuestro Padre, aferrarnos a Él como nuestro Padre celestial, y andar confiados sabiendo que por donde Dios nos lleve, Él tendrá lo mejor para nosotros. Ahora, esta palabra amán, que es la raíz de la palabra emuná, aparece por primera vez en el libro de Génesis, el capítulo 15, el versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y dice la palabra del Señor, allí en la promesa que Dios le hace a Abraham de un hijo, dice, y creyó, y ahí la palabra creer, creyó a Jehová y le fue contado por justicia, hablando de Abraham. Ahí la palabra creer es la palabra amán, y aparece por primera vez en la Biblia en el Antiguo Testamento, dando a entender que Abraham se aferró a Dios así como se aferra un hijo a su padre y anda confiado de su mano. Abraham se aferró de la mano del Todopoderoso así como lo hace un niño con su padre, y él se dejó guiar por el Señor. Por eso dice que fue a una tierra que no conocía, que no sabía a dónde iba, pero él se dejó guiar por Dios. Mis amados hermanos, en las manifestaciones de la fe encontramos cosas tremendas y cosas poderosas para nuestra vida, y yo quiero motivarle en el nombre del Señor, que nuestra fe cada día crezca, que podamos estar convencidos, que podamos tener certeza en este tiempo en donde quizás muchas cosas ponen a prueba nuestra vida. El domingo pasado el pastor Aníbal nos estaba compartiendo en la palabra de que las crisis, de que los problemas sacan a flote lo que hay en el corazón. Y hermanos, quizás la incertidumbre de tantas cosas que están sucediendo haga que muchos empiecen a tambalear, que muchos empiecen a mostrar que realmente quizás lo que hablaban de fe solo era eso, hablar, pero que no había una convicción plena en sus vidas. Yo quiero motivarle en el nombre del Señor. No nos dejamos guiar y no andamos, hermanos amados, por lo que el mundo nos muestre o por lo que nos rodea. Nosotros, como hijos de Dios, nos guiamos por lo que la palabra de Dios dice, por lo que Dios nos dice en su palabra. Así que, hermano, levántese en el nombre del Señor con fe, creyendo que Él es real, que Él existe, que Él recompensa a los que le buscan, y en esa convicción vivamos todos los días de nuestra vida. Quiero orar al Señor y darle gracias a Dios por su palabra en esta noche. Cierre sus ojos, amados hermanos, y vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias porque en esta noche hemos podido, Señor, entender las manifestaciones, Señor, de la fe. Oh Dios de la gloria, la fe simplemente, Señor, no es simplemente creer. La fe va mucho más allá, Señor amado, pero tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Así que, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Es mi oración en esta noche, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta la fe de mis hermanos que están en sus casas. Hermanos, tú que quizás has estado dudando a raíz de todo eso que está pasando, has estado dudando de Dios, has estado dudando del poder de Dios, de las promesas de Dios. Ahora mismo dile ahí donde estás: Señor, ayúdame. Dios, toma mi corazón, no me dejes desviarme de ti, no me dejes apartarme de ti. Señor, yo quiero orar para que nuestras vidas sean afirmadas en ti, para que nuestros corazones sean afirmados en ti, para que andemos, Señor, siempre confiados de tu mano poderosa, sabiendo, Señor, que tú nunca defraudas a aquellos que en ti confiamos. Yo bendigo a cada vida, bendigo a cada hermano. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús por cada necesidad, por cada petición. Señor, seguimos clamando a ti, oh Dios, por las diferentes necesidades. Tú las conoces más que nadie, Señor. Yo solo bendigo a tu pueblo, bendigo la iglesia y declaro, Señor, que en el nombre de Jesús tú traes convicción a nuestra vida y a nuestro ser en esta noche. Padre, te agradecemos. Gracias por este tiempo, gracias por este momento y gracias por lo que nos permites compartir en esta hora. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros y que el Señor nos ayude a crecer en la fe, en la convicción, en la certeza de lo que Él es, de quién es Él y de lo que Él nos ha prometido. Que Dios les guarde. Bendiciones para todos.